de ayer, ya los olvidé. Los tiempos de ayer, ya los olvidé. Solo tengo los recuerdos del día en que me gradué. Solo tengo los recuerdos del colegio donde estudié. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para todas las personas que nos escuchan. Sean bienvenidos a la escuela de ayer y de hoy, un espacio de reflexión en el que analizaremos la evolución de la educación, los cambios que ha experimentado la escuela a lo largo del tiempo y los retos que enfrenta en la actualidad. En este episodio compartiremos una conversación sobre cómo ha cambiado la educación desde el pasado hasta nuestros días, retomando algunos momentos históricos que nos permitirán comprender la evolución del proceso educativo y pedagógico en Colombia. Asimismo, compartiremos nuestra perspectiva sobre las pedagogías críticas y decoloniales. Somos estudiantes de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana del curso Pedagogías Críticas y Decoloniales, orientado por la docente Lady Sáchica. Iniciemos el viaje por la historia de la educación en Colombia en solo unos minutos. Todo comenzó en el siglo XVI y XVII, cuando los dominicos y los jesuitas fundaron las primeras universidades, con el objetivo de formar a las personas y difundir la religión. Las clases eran exclusivas para hombres blancos, hijos de españoles y de élite. Se impartían clases de gramática latina, filosofía, teología y derecho canónico. Hacíamos barquitos de papel para tirar al mar. La profe decía que un día seríamos profesional. Hija, levántese, alístese, se le hace tarde para ir al colegio. Ay, mamá, qué pereza. Ya quiero salir del colegio para dejar de madrugar. En los tiempos de tu tatarabuelo, si llegabas tarde al colegio, el cura lo colocaba de rodillas con 2 libros en la mano 1 hora, mija. No, mamá, mi profe me llega a hacer eso y la demando. Y la tatarabuela también. Ella no recibía educación. Eso era solamente para los hombres. Mejor levántese y deje de rezongar. La profe decía que un día muy lejos íbamos a llegar. Las clases que recibía, la alegría y la amistad. En el siglo XVIII llegó la influencia de la Ilustración desde Europa. Gracias a estas nuevas ideas, la educación empezó a valorar la razón, la ciencia y el aprendizaje de habilidades básicas como leer, escribir y contar. El acceso continuaba reservado para las élites y para las mujeres se enfocaba en labores domésticas, costura y doctrinas cristianas. Y el profe que me enseñaba las normas de urbanidad. Hablando en serio, mamá, a mi tatarabuela le tocó así. Y a mi bisabuela también. Pues hija, la verdad, en lo que me contaron, a ella sí le tocó aprender lo básico. Aprendió a coser y a leer. Y eso porque era de buena familia. Su bisabuelo sí aprendió algo de ciencia, por eso fue el boticario del pueblo. ¿De buena familia? ¿Botique? Significa que nuestra familia no era indígena ni afrodescendiente. Y boticario era lo que se le llama farmacéutico, o sea, los que saben de medicamentos. Y su bisabuela aprendió a leer para entender la Biblia. Solo la Biblia. Qué libro tan aburrido. Señorita, respete. Mejor desayune rápido que se le hace tarde, mija. Esos lindos tiempos de mi colegio no volverán. Durante el siglo XIX se debe hablar de la influencia del modelo lancasteriano tras la independencia, donde se enseñaba a muchos niños con pocos maestros. La instrucción de la primaria gratuita y obligatoria, el surgimiento de la escuela normalista y en un solo siglo se le quitó y se le volvió a dar el poder a la iglesia. Y como recuerdo solo tengo una foto nomás. Espera, mamá. Pero, ¿y mi abuela? Ella era profesora. Entonces todo cambió muy rápido. A ella sí la enviaron a una escuela normalista, por eso fue maestra.
Eran unos colegios especiales para formar maestros. Aún quedan en el país. Y no solo esas escuelas, ya habían educación para todos. ¿Y a ella la siguieron castigando? ¿Ir a misa seguía siendo obligatorio? No, ya no, pues había maestros aún antiguos, pero las leyes y autoridades empezaron a intervenir y las misas pues dependían de los colegios, unos sí y otros no. Donde voy vestido con uniforme de colegial. Pasamos al siglo XX, donde ocurrieron grandes cambios. Aunque Colombia inició aún bajo el dominio de la Iglesia Católica, después de la mitad del siglo se incluyeron nuevos modelos pedagógicos. Se fortaleció el papel del Estado en la educación y surgieron importantes reformas, como la creación del Ministerio de Educación y la Ley General de Educación. Además, la pedagogía crítica de Paulo Freire impulsó una enseñanza más participativa y reflexiva. Y como recuerdo solo tengo una foto nomás. Hija, son muchos años y el camino ha sido lento. Y no solo en educación. En mis tiempos yo me tenía que memorizar todo. No había tecnología. Creo que a ti no te pasa igual, ¿verdad? Pues la verdad, no. No te voy a negar que aún hay profesores que sí nos hacen memorizar, pero son pocos. Otros sí usan la tecnología y además no nos obligan a ir a misa. ¿Sí ves? El cambio en los profesores fue por un maestro brasilero llamado Paulo Freire. Él decía que aprender también era dialogar, pensar y expresar las propias ideas para comprender y mejorar el mundo. Uy, eso sería buenísimo si todos los profes hicieran eso. Pero la verdad, mamá, hay compañeras que no colaboran. Entonces, hija, los cambios en la educación y en la vida no son responsabilidad de unos y de otros, sino de todos. Donde voy vestido con uniforme de colegial. Finalmente, en el siglo XXI, la globalización y las tecnologías transformaron la manera de enseñar y aprender. La educación incorporó cambios digitales, la promoción en el aprendizaje de idiomas. Ahora, la educación se centraba en los intereses y las necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta su contexto, su diversidad cultural y étnica. Se busca formar ciudadanos críticos, responsables, solidarios y comprometidos con la transformación de su comunidad y preparados para un mundo cada vez más conectado, pero sin desconectarnos de su cultura, de sus conocimientos ancestrales de la realidad. Recuerda, por la educación se asciende a la libertad y por la ignorancia se desciende a la servidumbre. Llegamos, hija. Espero que aprendas mucho hoy. Gracias, ma. Y la verdad, voy a convencer a mis compañeros que entendamos a los profes y que mejor los aprovechemos y aprendamos más. En la tarde tengo clases virtuales. Chao, ma. Nunca dejes de estudiar. Los docentes no se quedan atrás. En la actualidad usan herramientas digitales como Zoom, Google Meet, WhatsApp, Google Classroom, computadores, videos y otros recursos tecnológicos para planear las clases, comunicarse con los estudiantes y sus familias, compartir actividades y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando uno esté en el colegio, está en el mejor momento. Es tiempo en que la comida no la dé papá y mamá. Es tiempo de primavera, el tiempo hay que aprovechar, porque después la juventud se va. Además, la capacitación es constante en busca de adaptación a los avances y poder responder a las nuevas necesidades de la educación. Esto demuestra que la enseñanza evoluciona constantemente y que los docentes también aprendemos para ofrecer una mejor formación a las nuevas generaciones. Y esos lindos tiempos de mi colegio no volverán. Y esos lindos tiempos de mi colegio no volverán. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la educación en Colombia. Mi colegio es el mejor colegio. Sí.